Dios te bendiga, iglesia. ¿Cómo están? Bien, otra vez, como dice Esteban, ¿no? Pero bueno, es un privilegio enorme compartir la palabra de Dios, la cual nos permite Él mismo. Y bueno, voy a poner todo de mi parte que sea de provecho para nuestra alma, para nuestro espíritu, porque la palabra de Dios dice que escudriña, dice, nuestro corazón, nuestra mente. Y bueno, eso es lo que la palabra del Señor hoy va a hacer, por medio de su palabra. Porque estaré leyendo palabras del Señor, abordaré un capítulo entero, y la cual le titulé a esta prédica, Dudas que nos asaltan. Me reí un poco de lo que mandó el pastor abajo del título. Me hizo reír eso. Una de las dudas que hoy hay, dice, ¿habrá reunión hoy? Bueno, yo espero que no sea eso en nuestro corazón. Por ahí decimos, ¿hoy voy o no voy? Cuando tenemos esos pensamientos por ahí, es preferible quedarnos nomás en nuestra casa, porque la palabra del Señor dice que el congregarse es un mandato del Señor y tenemos que hacerlo. Bueno, espero que no sea eso el caso de ustedes. Yo doy gracias al Señor por cada uno de los que están acá, por venir a compartir entre hermanos y adorar al Señor, porque ese es el motivo por el cual nos reunimos, ¿no? De poder adorar su nombre. Amén. Y estaré compartiendo el libro de Jeremías, ahí en el capítulo 32. Quiero que abran y cuando lo tengan me dicen amén y vamos a leer. Voy a estar abordando todo el capítulo. En lo primero voy a estar leyendo desde el 1, hasta el 15. Cuando lo tengan me dicen amén y vamos a leer. Dice la palabra del Señor en el verso 1, Jeremías 32:1, Jeremías recibió el siguiente mensaje del Señor en el 10º año del reinado de Sedequías, rey de Judá, y también era el año 18 del reinado de Nabucodonosor. Para entonces, Jerusalén estaba sitiada por el ejército babilónico y Jeremías estaba preso en el patio de la guardia del palacio real. El rey Sedequías lo había puesto allí y preguntaba por qué Jeremías seguía dando esta profecía. Esto dice el Señor: estoy a punto de entregar esta ciudad al rey de Babilonia y él la tomará. El rey Sedequías será capturado por los babilonios y llevado a encontrarse cara a cara con el rey de Babilonia. Él llevará a Sedequías a Babilonia y allí me ocuparé de él, dice el Señor. Si ustedes pelean contra los babilonios, no vencerán. En ese tiempo el Señor me envió un mensaje. Me dijo: tu primo Anameel, hijo de Salum, vendrá y te dirá: compra mi terreno en Anatop. Por ley tienes derecho a comprarlo antes de que lo ofrezca algún otro. Entonces, así como el Señor dijo que haría, mi primo Anameel vino y me visitó en la cárcel. Me dijo: por favor, compra mi terreno en Anatop, en la tierra de Benjamín. Por ley tienes el derecho de comprarlo antes de que
lo ofrezca a algún otro. Así que cómpralo para ti. Entonces supe que el mensaje que había oído era del Señor. El 9. Así que compré el terreno en Anatot, pagándole a Anameel 17 piezas de plata. Firmé y sellé la escritura de compra delante de testigos, pesé la plata y le pagué. Entonces tomé la escritura sellada y una copia de la escritura no sellada con los términos y condiciones de compra. Y se las di a Baruc, hijo de Nerías, nieto de Maaseías. Hice todo esto en presencia de mi primo Anameel, de los testigos que firmaron la escritura y de todos los hombres de Judá que estaban allí en el patio de la guardia. Entonces le dije a Baruc, mientras todos escuchaban, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, toma tanto la escritura sellada como la copia sellada y ponlas en una vasija de barro para preservarla por largo tiempo. Pues esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, algún día de nuevo habrá dueños de estos terrenos que comprarán y venderán casas, viñedos y campos. Esto es palabra del Señor. Ahora, a veces Dios nos manda a hacer cosas que nos parecen tener lógica ni sentido común. ¿Alguna vez te ha pasado que te dijeron algo que tenés que hacer, pero es algo que no tiene sentido? Pues en este caso a Jeremías le estaba pasando eso. A veces no te viene a tu mente o no te dices a ti mismo, este o aquel que se va a convertir si le predico. Por ahí decimos así, pero si le predico a este, por ahí no se va a convertir. Es algo imposible, por ahí pensamos, porque tiene una mala fama esa persona. Pero en realidad no sabemos su corazón, no sabemos la historia de él. Porque el Señor ama, dice, ama al pecador y quiere salvarlo. Según nosotros, ¿quién compraría una casa que se va a quemar? ¿O un carro que se va a chocar? ¿Un negocio que va a ir a pique? ¿O una vida que se va a acabar? Como dice alguno, ¿no? Ni loco hago eso, algunos dicen. Dios le ordenó a Jeremías comprar un terreno justo cuando la ciudad estaba a punto de caer en manos de los babilonios. En el año 588, el rey Nabucodonosor sitió la ciudad de Jerusalén y quizá la gente llegó a pensar que ese era el final definitivo para ellos. Acá se termina todo, por ahí pensaron. Ahora, podemos decir también nosotros, Señor, hasta aquí llego o camino contigo. Por ahí estamos atravesando algún problema en nuestra vida y pareciera que el Señor no está en nuestra situación. Y podemos pensar, ¿por qué? ¿Por qué no me ayudas, Señor? ¿No me escuchas? Por ahí podemos llegar a decir, ¿no ves cómo estoy en esta situación? Y a veces dudamos de sus promesas, porque hay muchas promesas de parte del Señor en su palabra, la cual es confiable y podemos confiar en ella. Ahora, ¿qué sentido podría tener hacer negocios en la compra de terrenos cuando era muy probable
que pronto estas adquisiciones que Jeremías iba a poseer iba a llegar iba a quedar en manos del enemigo. Dios le dijo al profeta que un primo llamado Anameel iba a venir a ofrecerle en venta un terreno y que debía comprárselo. El Señor le dijo, tienes que comprarlo. Tal y como Dios se lo había mostrado, vino su primo a ofrecerle esta heredad. Jeremías se hallaba preso y en ese momento, pero podía moverse dentro de la ciudad bajo vigilancia. Él podría moverse bajo vigilancia de que no fuera a predicar, porque ese era el problema de él para el rey, porque el rey no quería escuchar lo que Jeremías decía, no quería, porque era una prédica, una profecía que no le gustaba. Ahora nosotros, como cristianos, ¿qué nos impide predicar la palabra de la buena noticia del Señor? ¿Será que dudamos también nosotros de sus promesas? ¿Que Él vendría? ¿O que Él nos ayudaría? ¿Que Él puede salvar al pecador? ¿El alma perdida? El primo vino a ofrecerle esta venta, puesto que en aquel tiempo los terrenos podían comprarse solo entre personas de la misma familia o por el pariente próximo. Y este se lo llamaba el pariente redentor. Ahora, ¿suena esta frase para nosotros, el pariente redentor? El pariente redentor vino a ser para nosotros el Señor Jesús. La razón de la venta podía ser por ahí por deudas excesivas de ese hombre o la incapacidad para sostenerse. No sabemos la situación por lo que él quiso vender ese terreno, pero sí era de parte del Señor. Todos los movimientos del hombre pasan por el escáner del Señor. El Señor maneja todas las cosas, aun cuando a nuestra vista no tiene sentido. Por eso no debemos preocuparnos ni menos tener dudas como hijos de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos son hijos del Señor? Y por ende de su palabra no tenemos que dudarlo. Porque todas las palabras es inspirada por Él. Y es bueno, dice, es útil para nuestra enseñanza, para nuestro conocimiento, para estar siempre conociéndole a Él día con día. Jeremías le entregó un pago de 17 monedas de plata y frente a varios testigos concertó la compra y venta por el que sellaron y firmaron un contrato. Por ahí pensamos también, el Señor ya va a venir. Yo escucho esta frase mucho, para hacer este negocio. Por ahí pensamos eso. ¿Para qué si el Señor va a venir? ¿Para qué hacer más este negocio o ir allá o construir casas? Tenemos esas dudas, pero el Señor nos manda a trabajar. Aún en lo que es en la parte secular, tenemos que ser responsables, dice el Señor. Tener dudas como hijos de Dios. Jeremías, el Señor le ordenó tomar 2 copias del contrato, una sellada y otra abierta, y meterla dentro de una vasija de barro para que se conservara por mucho tiempo. Ahora, es importante mencionar que los sellos que se colocaban en los documentos
eran garantía de resguardo y de legitimidad. Ahora, usted sabía, mi hermano, que nosotros tenemos un sello en nosotros. En la Biblia, el sello en nosotros es el Espíritu Santo que Dios pone en nuestros corazones de los creyentes. Esto significa que somos suyos, que Él tiene autoridad sobre nuestras vidas y Él nos garantiza que cumplirá sus promesas. Ahí en 2 Corintios 1:21 dice así, 21 y 22. Dice, tanto a mí como a ustedes, Dios nos mantiene firmemente unidos a Cristo. Él nos eligió. Y para mostrar que somos suyos, nos puso una marca. Gracias. La marca de su Espíritu Santo. El documento se enrollaba y se le colocaba un poco de cera derretida y con un anillo se presionaba para dejar impresa la señal de su dueño. Los rollos que se ponen dentro de la vasija de barro pueden durar por mucho tiempo. Y esto se corroboró al hallarse cientos de manuscritos que hace más de 1000 años en los llamados el rollo del mar Muerto. ¿Por qué Dios mandó poner el resguardo a estos contratos? Es una pregunta, porque iba a venir un día en que algunos de los familiares de Jeremías podría reclamar como suyo ese terreno y tendría todo el derecho de hacerlo. Ahí en Jeremías 32:15 dice, pues el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, dice, en esta tierra volverán a comprarse casas, campos y viñedos. Ahora, en efecto, el pueblo de Israel volvió a su tierra luego de 70 años, como sabemos por la historia, y esta palabra se cumplió, pues el pueblo de Israel volvió a comprar y vender. Pero los familiares de Jeremías tuvieron asegurado un terreno por la compra-venta realizada en el momento menos inimaginable para hacerlo. Ahora, podemos decir también nosotros, nuestra vida antes no valía ni un peso. Por ahí podemos llegar a decir eso. Y sí, no valía nada. Sin el Señor, nada somos. Estábamos en una situación crítica, así como Jeremías estuvo en esa situación crítica, hasta llegó al punto de dudar. La Biblia dice, en nuestro delito y pecado estábamos perdidos, pero el Señor nos hizo valer. Amén. El Señor nos hizo valer. Ahora podemos decirle gracias, Señor, por eso, porque tú me hiciste un ser que hoy día vale. Para mí esta es una hermosa ilustración de esta historia de Jeremías, de lo que Jesús hizo por nosotros. Nosotros representamos ese terreno perdido, condenado a la destrucción y a la muerte. Porque eso es lo que había, una condenación sobre cada ser humano, condenación y muerte. Ahora, ¿quién podía dar dinero por personas que van a perecer dentro de pocos días o de pocos años? Pregunta, ¿por qué habría de comprar a personas corruptas y malvadas como nosotros? Solo Jesús, que por su fidelidad permitirá que aunque probemos la muerte, nos volverá a la vida a través de la resurrección. Y esto únicamente es posible
por cuando nuestro terreno ya no es nuestro, sino que le pertenece ¿a quién? A nuestro pariente redentor, a nuestro amado Salvador Jesucristo, que lo compró cuando nosotros por nuestras muchas deudas lo perdimos, cuando llegamos a la quiebra espiritual. No hay que tener duda de esto, que el Señor nos ha salvado y nos ha puesto en un lugar en la cual un día Él volverá por nosotros. Y estas son las promesas del Señor, o lo dudamos también. Jesús se solidarizó con nosotros al hacerse carne y llamarnos sus hermanos. Y solo Él tiene el derecho de volver a adquirir lo que de nosotros se ha perdido para devolvérnoslo. Él pagó un precio alto. Dice que Él dio su vida, dice, su propia sangre, para que de este modo la tierra no se perdiera. Y esto es nuestro cuerpo espiritual, o nuestro cuerpo y espíritu. Ahora bien, hay un contrato concertado, dice, y bien sellado, para ser abierto en el momento determinado y resguardado tan bien que no podemos preocuparnos con que más allá de la muerte haya equivocaciones o pérdida. El Señor vendrá por nosotros, por cada uno de sus hijos, y esto debería ser alegría para nuestra vida. Amén. Este espíritu es el anticipo que nos garantiza la herencia que Dios nos ha de dar. Cuando haya completado nuestra liberación, dice, y haya hecho de nosotros el pueblo de su posesión, para que todos alabemos su glorioso poder. Ahora pregunta, ¿confiarás en Cristo para que Él tome tu causa y compre tu alma? ¿Dejarás que Él se haga cargo de tu futuro o de nuestro futuro y descansará en la seguridad de su contrato sellado? Y esto se va a realizar. Estando preso, Jeremías compró un terreno. Esto era para significar que aunque Jerusalén estuviera sitiada y probablemente todo el país quedaría destruido, llegaría de todos modos un momento en que de nuevo se tendría casas, campos y viñedos. Dios manda juicio, pero también manda seguridad, que un día Él iba a reconstruir todo. Ahora, para nosotros, los ministros que predicamos, en especial en este púlpito, nosotros, todos los que predican, ¿creemos lo que predicamos en este lugar? ¿O dudamos y no la vivimos lo que predicamos? Bueno es administrar con fe. Ahora, hasta nuestros asuntos mundanos, por ahí podríamos decir, todas las cosas, hacer los negocios comunes, pero siempre en dependencia de la providencia y de las promesas de Dios. La confianza no surge fácilmente. No fue sencillo para Jeremías comprar públicamente una tierra que el enemigo capturó, pero él confió en Dios. Jeremías confió en Dios. Tampoco no fue fácil David pensar que se convertiría en rey, incluso después de ser ungido. Y sin embargo confió en Dios y fue rey. No fue fácil también para Moisés creer que él y su pueblo podrían escapar de Egipto.
¿Se acuerdan lo que dijo Moisés? No, Señor, por ahí yo no sé hablar. ¿Será cierto? Aún después de que Dios habló con él desde una zarza ardiente, no obstante, él confió en Dios. Y esto lo podemos ver ahí en Éxodo, no lo vamos a leer, 1:4-20. Tampoco es fácil para nosotros, los cristianos, creer que Dios puede cumplir sus promesas. Por ahí imposible para nosotros. Pero debemos confiar en Dios, en Él, quien obró en la vida de héroes como David, Moisés, Abraham, Josué, etcétera. Es el mismo Dios que nos ofrece obrar en nuestras vidas si se lo permitimos. Solo si se lo permitimos. Él no cambia. ¿Sabían eso, que el Señor no cambia? Su palabra sigue siendo el mismo hoy, ayer y por siempre va a ser. Él prometió estar con nosotros hasta el fin y por ende no tenemos que dudar de Él. El Señor hará todas las cosas conforme a su perfecta voluntad. Lo que sí tenemos que dudar es en nosotros mismos. Nosotros mismos tenemos que dudar. Dice en 2 Corintios 13:5, examínese para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismo. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Después que Jeremías compró la heredad, comenzó a preguntarse si había actuado con sabiduría. Y en esta frase, lo que yo veo que Jeremías tuvo dudó del Señor, dudó de lo que le dijo el Señor, pero él buscó alivio. ¿En dónde? Alivio buscó él. Esas dudas que lo asaltaban a través de la oración. Él buscó a través de la oración. Y podemos ver, vamos a seguir leyendo, ahí en Jeremías 32, 16 en adelante, en donde vemos la oración de Jeremías. Jeremías ora por entendimiento. Después dice que di los documentos a Baruch, oré al Señor. Dice, oh soberano Señor, hiciste los cielos y la tierra con tu mano fuerte y tu brazo poderoso. Nada es demasiado difícil para ti. Muestra un amor inagotable a miles, pero también haces recaer las consecuencias del pecado de una generación sobre la siguiente. Tú eres el Dios grande y poderoso, el Señor de los ejércitos celestiales. Tú posees toda la sabiduría y haces grandes milagros, maravillas. Ves la conducta de todas las personas y les das lo que se merece. Realizaste señales milagrosas y maravillas en la tierra de Egipto, cosas que se recuerdan hasta el día de hoy. Y sigues haciendo grandes milagros en Israel y en todo el mundo. Así has hecho que tu nombre sea famoso hasta el día de hoy. Tú sacaste a Israel de Egipto con señales poderosas y maravillas, con manos fuertes y brazos poderosos y con un terror aplastante. Le diste al pueblo de Israel esta tierra que habías prometido hace mucho tiempo a sus antepasados, tierra donde fluye la leche y la miel.
Nuestros antepasados vinieron, la conquistaron y vinieron a ella, pero rehusaron obedecerte, a seguir tu palabra. No hicieron nada de lo que les ordenaste. Por eso enviaste este terrible desastre sobre ellos. Miren cómo han construido rampas de asalto contra las murallas de la ciudad. Por medio de guerra, hambre y enfermedad, la ciudad será entregada a los babilonios que la conquistarán. Todo ha sucedido tal como lo dijiste. Y aún así, oh soberano Señor, me has ordenado comprar el terreno. Hasta pagué mucho dinero en presencia de estos testigos. Aunque la ciudad pronto será entregada a los babilonios. En esta oración, Jeremías afirmó que Dios es creador. En el 17 dice, el juez sabio de todos los caminos de los hombres, en el 19, y el redentor. Dios nos ama y ve nuestra situación. Cuando nos asaltan dudas, así como el título le puse, cuando nos asaltan dudas acerca de su sabiduría, o nos preguntemos si es práctico obedecerle al Señor, podemos revisar todo lo que sabemos de Él. Porque tales pensamientos y oraciones pueden acallar dudas que tenemos dentro de nosotros y calmarán esas inquietudes, apaciguarán esos temores que tenemos dentro. Ahora, pregunta, ¿es bueno dudar? ¿Es bueno dudar? Sí, es bueno dudar. Pero en lo que respecta a la palabra de Dios, no. Porque toda la palabra de Dios es verdad. Él es la verdad en persona. Y no tenemos que dudar como cristianos de Él. En 2 Timoteo dice, ahí en el 2 Timoteo 3:16, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. De ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Ahora, si sabemos que toda la Escritura es de Dios y podemos confiar en ella y no dudar, por ejemplo, en donde Dios nos dice en su palabra que Él proveerá lo que necesitamos o lo que queremos. Él proveerá lo que necesitamos. ¿Lo creemos o lo dudamos de eso? Que Él nos dará su paz, una de las promesas. Que Él nos llenará de su Espíritu Santo. Que en Él tendremos vida plena y abundante. Que Él nos dará sabiduría, si se la pedimos. Que Él puede salvar nuestra alma. ¿O será que dudamos de todas estas cosas? Que Él nos cuidará y estará con nosotros hasta el fin. ¿Creemos todo esto de parte del Señor? Porque esto está en la Escritura. Ahí en Santiago 1:6 dice, pero cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Y no duden, dice, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida. Y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Ahora vamos a ver una historia. Yo creo que todos lo conocemos esta historia.
cuando Tomás duda del Señor. Ahí en Juan 20:27 dice la Escritura: luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí, mira mis manos, extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de dudar y cree, dice. El pobre Tomás recibió un apodo ahí. ¿Y cómo fue el apodo? El incrédulo. Imagínese tener un apodo incrédulo. Tomás se negó a creer la historia de que Jesús había resucitado. ¿Y nosotros creemos que Jesús resucitó? Claro que sí lo creemos. Y un día vendrá. Así que cuando Jesús se presenta y se dirige a Tomás directamente, le da la oportunidad no solo de ver sus propios ojos, sino también de tocar con sus propias manos. Tomás quizás se ganó el apodo, pero ciertamente no fue el único que dudó de Jesús. También hay otro quien dudó, uno de sus más allegados, que estaban caminando con el Señor, Pedro. En Mateo 14 vemos a Pedro donde un paso de fe para acompañar a Jesús en un paseo, dice. Pero no es un paseo cualquiera. Era un paseo difícil e imposible sobre el agua. ¿Alguna vez has caminado sobre el agua? Son cosas imposibles para nosotros. Pero sobre todo eso, Jesús le llamó hombres de poca fe. Imagínense. Él pidió caminar sobre el agua. Hay que tener fe para pedir eso. Pero igual el Señor le llamó hombres de poca fe. Imagínese Pedro pidiendo a Jesús ir junto a él en medio de la tormenta y sobre el agua. Era una locura, pero Pedro tenía fe. ¿Y los otros qué? Los que estaban con él. ¿Acaso ellos no conocían al Señor? A pesar de eso, el Señor le dijo que tenía poca fe a Pedro. Pedro asume el desafío como un jefe, pero rápidamente comienza a hundirse. ¿Por qué? Porque cuando quitamos los ojos de Jesús y ponemos en nuestros problemas, en la tormenta de la vida, como que cae nuestra fe. Mateo 14, 30, 31 dice, pero al ver el viento tuvo miedo y comenzando a hundirse gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús extendió la mano y lo sujetó. Hombre de poca fe, le dijo, ¿por qué dudaste? La duda de Pedro era un reflejo directo de su fe. En otra versión dice, voy a leer un poquito más adelante, desde el 28. Entonces Pedro le respondió, Señor, si realmente eres tú, duda. Ordena que yo camine también sobre el agua y vaya hasta donde tú estás. Y Jesús le dijo, ven. De inmediato Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia Jesús. Pero cuando sintió la fuerza del viento, tuvo miedo, dice. Allí mismo empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Entonces Jesús extendió su brazo, agarró a Pedro y le dijo, Pedro, tú confías
muy poco en mí. ¿Por qué dudaste? En cuando los dos subieron a la barca, el viento dejó de soplar. Todos los que estaban en la barca se arrodillaron ante Jesús y le dijeron, es verdad. Y acá podemos ver otra vez la duda que tuvieron ellos. Es verdad, tú eres el Hijo de Dios. O sea que antes de eso no era verdad. La fe que demanda de nosotros el Señor es esta, y está en la palabra. Ahí en Santiago 1, 5 al 6, dice, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, ¿a quién hay que pedir? A Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. En el 6. Pero cuando pidan, dice, deben creer y no dudar, porque el que duda es como las olas del mar, arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Bien, vamos a ver otra vez la historia de Jeremías. Estos eran hombres, así como nosotros. Hoy día por ahí pensamos, ellos fueron hombres de fe, caminó con el Señor, pero eran como nosotros también. Vamos a leer Jeremías 32, desde el verso 26 al 35. Después Jeremías dice, recibió el siguiente mensaje del Señor. Yo soy el Señor, Dios de todos los pueblos del mundo. ¿Hay algo demasiado difícil para mí? Y esto fue lo que oró Jeremías. Él le dijo al Señor, no hay nada difícil para ti, Señor. Esa era su oración. Por lo tanto, dice, esto dice el Señor, entregará esta ciudad a los babilonios y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él la conquistará. Los babilonios que están fuera de las murallas entrarán y prenderán fuego a la ciudad, quemarán por completo todas estas casas, donde el pueblo provocó mi enojo al quemar incienso a Baal en las azoteas y al derramar ofrendas líquidas a otros dioses. En el 30. Desde su comienzo Israel y Judá solo han hecho lo malo, me han enfurecido con todas sus malas acciones, dice el Señor. Desde el día que se construyó esta ciudad hasta ahora, no han hecho más que enojarme, dice el Señor. Así que estoy decidido a deshacerme de ella. Los pecados de Israel y de Judá, los pecados de la gente de Jerusalén, de los reyes, de los funcionarios, de los sacerdotes y de los profetas, han provocado mi enojo. Mi pueblo me ha dado la espalda y no quiere regresar, a pesar de que les he enseñado con diligencia. No aceptaron la instrucción ni obedecieron. Levantaron sus ídolos abominables justo en mi propio templo y así lo profanaron. Edificaron santuarios paganos a Baal en el valle de Ben Hinón y allí sacrifican a sus hijos e hijas a Moloc. Jamás ordené un acto tan horrendo. Ni siquiera me pasó por la mente ordenar semejante cosa. Qué maldad tan increíble la que hizo Judá. La que hizo Judá pecara tanto, dice. Dios ha dicho dos cosas, y son cosas seguras, juicio y restauración en este capítulo. Con el fin de por qué Dios hace las cosas, aunque por ahí a nuestros ojos nos parezcan algo duro. Pero Dios ha decidido hacer dos cosas, juicio
y restauración. Dios hará todas las cosas conforme a su voluntad y nadie va a quebrar eso. Y siempre será para nuestro bien. Por ahí en su momento nos dolerá, pero es para nuestro bien, dice el Señor. ¿Lo podemos creer esto? A veces vamos a pasar o nos va a llegar momentos no agradables a nuestra vida. Y sin duda llegará. Si no te ha llegado todavía, te va a llegar. Pero si confiamos en Él, saldremos victoriosos. Y ese mal que experimentamos será una herramienta para fortalecer, ¿qué cosa? Nuestra fe. Ese es el motivo a veces de los problemas, de por ahí las aflicciones que uno pasa en la familia. Por eso la Biblia nos enseña que todas las cosas nos ayuda bien, dice. Gracias al Señor por su palabra, que Él nunca estará lejos de nosotros, porque Él lo ha prometido eso. Y sin dudar tenemos que creer esto. Ya voy terminando. No es una prédica larga. O ya se aburrieron. Estoy leyendo palabra de Dios. Y yo creo que, yo siempre digo que cuando abrimos la palabra, la Biblia es Dios hablándonos. Por ahí nosotros pensamos, voy a leer la palabra, la Biblia, pero en realidad la Biblia es la que nos lee a nosotros. Y podemos vernos ahí frente a ella, nuestra actitud y todas las cosas que nos pasan en nuestra vida, en nuestro interior, cada uno sabe eso. Y es como el Señor nos habla a cada uno personalmente. Dice en Jeremías 32, de 36 en adelante, ya para terminar esto, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Imagínense después de tantos problemas que van a pasar, y no fue un problema leve, sino fue un juicio de parte del Señor, la cual fue 70 años que vivieron esclavizados, digamos, destruidos totalmente como nación. Dice en el 36, ahora quiero decir algo más acerca de esta ciudad. Ustedes han estado diciendo, la ciudad caerá ante el rey de Babilonia por guerra, hambre y enfermedad. Y esto era lo que pasó realmente. Pero esto dice el Señor, Dios de Israel, y aquí viene el alivio. Ciertamente traeré de regreso a mi pueblo de todos los países a donde lo esparcí en mi furor. Lo traeré de regreso a esta misma ciudad para que vivan en paz y seguridad. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Les daré un solo corazón y un solo propósito, adorarme para siempre para su propio bien y el bien de todos sus descendientes. Me gozaré en hacerle bien y con fidelidad y de todo corazón los volveré a plantar en esta tierra. Esto dice el Señor. Así como traje todas estas calamidades sobre ellos, así haré todo el bien que les he prometido, y sin duda Él lo cumplirá. Se volverán a comprar y a vender terrenos en esta tierra, y la que ahora ustedes dicen ha sido arrasada por los babilonios, es una tierra desolada, de donde la gente y los animales han desaparecido. Es cierto, otra vez se comprarán y venderán terrenos con escrituras firmadas y selladas frente a testigos. En la tierra de Benjamín
y aquí en Jerusalén, en la ciudad de Judá y en la zona montañosa, en las colinas de Judá y también en Neguet, pues algún día le devolveré la prosperidad. Yo, el Señor, dice, he hablado. Ciertamente, esto es para el capítulo completo, habla todo para Israel. Pero algunas de las promesas hasta ahora no se cumplieron todavía. Como por ejemplo, pondré en el corazón de ellos el deseo de adorarme y nunca me dejarán. Y esto todavía no pasó. Pero también es para nosotros, ahora de este lado, los cristianos, que el Señor nos ayude a no dudar de todas sus promesas, que Él un día vendrá, nos llevará y hasta vamos a volver otra vez. Todas son promesas del Señor. Y esas promesas son verdaderas. Podemos creer eso. Y bueno, mi hermano, esto es lo que el Señor me ha puesto en mi corazón compartirles a ustedes. Que el Señor nos ayude a que nunca dudemos de su palabra, porque ciertamente en ella podemos encontrar nuestra vida plena. Porque como decía la Escritura, ¿a quién iremos? Porque solamente en Jesús, en la palabra del Señor, encontramos nuestra vida verdadera. ¿O acaso acá hay vida verdadera en el mundo? Si vivimos con Jesús, sí hay. Porque la Biblia también dice que este no es nuestro hogar, este mundo. Y ahora, ¿por qué querer vivir acá? Si no es para Él. Que el Señor nos ayude a que podamos siempre estar en razón, entrar en razón de que Él siempre va a estar con nosotros. Y gracias por escucharme. Y gracias por escuchar la palabra de Dios. Y espero que sea útil, así como dice la Escritura, que sea útil para nuestra vida. Porque ella es la que va a enderezar nuestro caminar día a día. Sé que mis hermanos, este es lo que quería compartir con ustedes. Y incline su rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias. Gracias porque nos permite, Señor, reunirnos, Señor, en este tiempo. Y sé que estaba en tus planes, Señor, que pase todo esto, Señor. Y cada vez que hacemos, Señor, este culto, esta reunión, tu corazón alegramos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a nunca alejarnos de ti, Señor. A pesar por ahí, pasamos momentos difíciles, que en esos momentos podamos pensar, Señor, que tú estarás con nosotros, que no nos soltarás, Señor, nuestra mano. Pero ayúdanos, Señor, a confiar siempre en tu palabra, en tu voluntad, Señor, que es buena y agradable, Señor, para nuestra vida. Y sabemos, Señor, que todas las escrituras, Señor, es buena para nuestro andar, Señor. Señor, te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos y a aquellos, Señor, que están del otro lado también. Bendícelos, Señor, a cada uno de ellos.
Que tu paz reine en sus corazones, Señor. Y ayúdanos, Señor, a nosotros a que podamos ir de este lugar nuevamente a nuestros hogares con bien, Señor. Que podamos llegar cada uno a nuestro hogar, Señor, con bien. Pero no solamente venir a la iglesia, Señor, y ser santos acá, Señor, sino que afuera también podamos ser, Señor, apartados para ti, Señor. Que nuestra vida, Señor, hable de ti, Señor. Porque es el verdadero evangelio, el verdadero predicar es nuestra vida, Señor. Por ahí a veces no sabemos predicar con nuestra boca, Señor, pero que nuestra vida hable de ti, Señor. Que nuestras acciones sean, Señor, alineadas siempre, Señor, a tu voluntad. Te doy gracias por mis hermanos. Y gracias, Señor, por este tiempo. Y gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.